Buenas tardes a todos. Como lo mencionaba el doctor Héctor, el nombre de mi proyecto es el estudio de las propiedades electrónicas de la interfaz fosfuro de cromo sobre fosfuro aluminio, sobre la superficie fosfuro aluminio 001. Este proyecto está dirigido por el doctor Edgar Martínez Guerra y como codirector el doctor Rodrigo Ponce Pérez. Bueno, el contenido de esta presentación es primeramente una introducción donde se muestra un poco del estado del arte de la investigación, luego siguiendo los hipótesis y objetivos, el marco teórico, la metodología, resultados y por último las conclusiones. Bueno, aunado a ello la bibliografía que ya viene siendo la última parte. Bueno, para empezar, como una pequeña introducción para esta presentación, partimos de una necesidad que es la creciente necesidad de dispositivos electrónicos más potentes. Como vemos en la gráfica, esta gráfica muestra el avance del poder de cómputo a lo largo de los años. Vemos que este poder de cómputo es siempre ascendente, es decir, cada vez vamos avanzando hacia dispositivos más potentes. Esto ha hecho que surjan nuevas necesidades de sustituir a los semiconductores tradicionales por nuevos dispositivos semiconductores o que presenten esta propiedad más potentes y más eficaces para hacer frente a esta problemática. Como respuesta a este problema, surge una nueva tendencia tecnológica que es la espintrónica. En este tipo de tecnologías, además de hacer uso del estado de carga del electrón, se usa como un nuevo grado de libertad el spin de los electrones. Esto nos permite una creación de una nueva generación de tecnologías que tienen múltiples usos, ya sea usos más específicos como lo son los componentes de computación cuántica, pero también se pueden desarrollar dispositivos de uso cotidiano mucho más potentes y eficaces, como dispositivos de memoria de spin o ya sea dispositivos de almacenamiento que sean mucho más eficaces. Entonces, cuando se trabaja con la espintrónica, lo que se busca es una corriente de spin polarizado, ya que, como menciono ahí, se hace uso de este spin como un nuevo grado de libertad para almacenar información. Entonces, como se busca esta corriente de spin polarizado, nos otorga unas mayores velocidades y menos gastos energéticos, por eso se habla de una mayor eficacia a comparación de los dispositivos tradicionales. Como les menciono, esta corriente necesaria del 100% del spin, surge la necesidad de nuevos materiales que tengan esta propiedad para desarrollar esta nueva serie de tecnologías. Como respuesta a esta necesidad, surgen unos candidatos prometedores como lo son los Hall metals. Un Hall metal es un material en el que el spin mayoritario se va a comportar como si fuese un metal y el spin minoritario se comporta como si fuese un semiconductor. Aquí lo vemos representado en gráfica de densidad de estados, es una representación esquemática. En la parte A vemos el comportamiento que les menciono, el característico de un material tipo half metal, en donde el spin mayoritario hay estados en el nivel de Fermi, por lo tanto decimos que se comporta como un metal, y en el spin minoritario tenemos un gap, por lo tanto estaríamos hablando de un semiconductor. Al unir estos dos, pues ya hablamos de este material tipo half metal. Y por el contrario, en el B vemos los estados característicos de un semiconductor. Bueno, estos tipos de materiales surgen a partir de los conocidos como semiconductores magnéticos diluidos. Estos semiconductores magnéticos diluidos se generan a partir de ir agregando o ir metiendo impurezas metálicas en un semiconductor. Entonces haciendo un poco de resumen de todo esto, la forma más directa de generar un Hall metal sería crecer un material ferromagnético sobre un sustrato semiconductor, así de sencillo. Pero como vamos a ver más adelante, no es la única manera. En la parte de antecedentes, a partir de esta investigación, Pask propuso 6 diferentes compuestos y sustratos posibles donde crecerlos.
Es decir, hacer este arreglo que les mencionaba ahorita, tener un material semiconductor y encima crecerle un material ferromagnético, o en este caso, como lo menciona este autor, un material que ya presentaba algún tipo de propiedad half metal, como lo es los que aparecen en esta columna de la tabla. Es decir, este autor propuso estos posibles compuestos y sustratos donde crecerlos, es decir, un material semiconductor donde colocarlos de encima para ver si se generaba en la interfase esta propiedad half metálica, ver estos estados característicos de half metal que les mencioné anteriormente. En este caso, los proponía el autor como un bulto, únicamente manejando los bultos en estructura zinc blenda de todos estos compuestos. Pero analizando este trabajo, nos dimos cuenta que la mayoría de estos ya estaban investigados, o sea, se habían hecho investigaciones para ver si se cumplía esta propuesta de este autor, no solo en el bulto, sino también en superficies. Sin embargo, el fosfuro de aluminio y el fosfuro de cromo no habían sido investigados en conjunto. Inclusive, individualmente, el fosfuro de cromo tenía pocas investigaciones, por lo tanto también era una buena área de oportunidad. En base a eso se escogieron este par de compuestos, por un lado el fosfuro de aluminio con comportamiento semiconductor y fosfuro de cromo. Este autor lo que se basaba para predecir este comportamiento half metal era en la diferencia de estos parámetros de red al crecer uno sobre otro en el material que presenta el comportamiento half metal o también puede ser metálico, como más adelante lo vamos a ver, se iba a producir una tensión debido a la diferencia de parámetros de red que iba a amplificar este efecto half metal, ¿verdad? Entonces, en base a esto, pues se escogieron esos dos compuestos que van a ser los que van a ser el objeto de estudio de este proyecto. Entonces, haciendo un poquito de resumen, la justificación para este proyecto sería, como lo mencioné al inicio, la creciente necesidad de dispositivos con mayores capacidades. Aunado a eso, también cabe mencionar que el procesamiento de semiconductores tradicionales, como lo es el silicio, ha aumentado su costo a lo largo de los últimos años. Entonces, para estas problemáticas, la espintrónica permite el desarrollo de dispositivos más eficaces. Y para estos dispositivos espintrónicos, los half metals son prometedores candidatos para desarrollarlos. Es por eso que estamos buscando esta característica en estos compuestos que vamos a estudiar. Bueno, como ya pasando ahora a la parte de hipótesis y objetivos, como hipótesis tenemos que al crecer el fosfuro de cromo sobre la superficie de fosfuro de aluminio, se observará en la interfaz un marcado poblamiento en los estados del spin mayoritario, produciendo así, esto en el nivel de Fermi, produciendo así la polarización de spin. Por lo tanto, diríamos que tiene este comportamiento half metal, ¿verdad? Que es el énfasis de este proyecto, lograr caracterizar este comportamiento en la interfase de estos dos compuestos. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es utilizando cálculos de primeros principios, caracterizar la interfase fosfuro de cromo, fosfuro de aluminio. Sería nuestro objetivo general. Y como objetivos específicos, la primera parte sería enfocada a determinar las reconstrucciones más estables para la superficie 001 del fosfuro de aluminio mediante el formalismo de energías de formación. Este objetivo pues viene referente al sustrato, donde se le va a crecer el fosfuro de cromo, y pues es necesario saber cómo se reconstruye la superficie para tener toda su información por separado, ¿verdad? Otro de los objetivos es encontrar la estructura más estable para la interfase, es decir, ya una vez caractericemos por completo la superficie del fosfuro de aluminio, vamos ahora sí a añadirle el fosfuro de cromo y vamos a caracterizar la interfase y vamos a ver diferentes terminaciones y crecimientos para ver cuál es la más estable, utilizando nuevamente un formalismo que es de energías de formación para interfaces. Por último, se espera caracterizar las propiedades estructurales y electrónicas de la interfase más estable que determinemos en el objetivo específico 2. Y ya al final, esos serían los objetivos. Ahora sí, ya pasando al marco teórico, como lo mencioné, los objetivos
en el objetivo general hablaba de primeros principios. Cuando hablamos de primeros principios, cálculos de primeros principios, nos referimos, en resumen, a resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para un problema de muchos cuerpos. Esta ecuación, como muchos sabrán, analíticamente no tiene una solución. Cuando se habla de un problema de n mayor a 2, cuando hay más de 2 cuerpos, sabemos que ya el problema se hace irresoluble. Como vemos aquí en el hamiltoniano, para este esquema de múltiples cuerpos, tenemos la contribución cinética, en este caso de los electrones. Tenemos también la contribución cinética de los núcleos, la interacción coulombica de los electrones también, la interacción coulombica de los núcleos y la interacción coulombica electrón-núcleo. Todo esto está en unidades atómicas, es decir, todas estas constantes de aquí son iguales a 1, solo para simplificar el problema un poco. Pero como vemos, este problema es irresoluble, tiene infinidad de grados de libertad y no es posible resolverlo analíticamente. Entonces, para eso se hace uso de ciertas aproximaciones. Una de estas aproximaciones sería tratar el sistema como uno donde los electrones se mueven en un campo de núcleos en posiciones congeladas. Esta aproximación se le conoce como aproximación de Born-Oppenheimer. ¿Y por qué se hace esta aproximación? Esto se hace debido a que la masa de los núcleos es mucho mayor a la masa de los electrones, aproximadamente 1800 veces más grande. Entonces, en base a esto, podemos asumir que los electrones se van a ajustar, por así decirlo, instantáneamente a un cambio en las coordenadas de los núcleos. Por eso hacemos esta aproximación. Entonces, en base a esto, nuestro hamiltoniano pues, se va a dividir en dos, ¿verdad? Un hamiltoniano para los núcleos y uno para los electrones, en el cual el hamiltoniano para los núcleos pues, va a ser una constante, ya que están fijos, su interacción coulombica va a ser la misma. Y sin embargo, el hamiltoniano para los electrones, pues únicamente va a tener ahora las componentes de la contribución cinética entre los electrones, la contribución cinética coulombica entre los electrones y la interacción coulombica electrón-núcleo. Todo esto, pues, como consecuencia de esta aproximación que hicimos. Eso nada más era como una introducción para ahora sí hablar de la técnica que se utiliza para realizar los cálculos de este proyecto, que es la teoría funcional de la densidad. En la teoría de la funcional de la densidad, o por sus siglas en inglés DFT, que de aquí en adelante la voy a nombrar de esa manera, como DFT, este es uno de los métodos más exitosos para el estudio computacional de los materiales. En esta teoría, a diferencia de métodos anteriores, como puede ser métodos de Hartree o Hartree-Fock, la variable básica ya no es la función de onda, sino que ahora tomamos como variable básica la densidad electrónica, como lo ponemos aquí. En esta teoría nos dice que cualquier propiedad de un sistema de muchos cuerpos va sujeto a un potencial externo, el clásico problema, va a ser funcional únicamente de la densidad electrónica del estado base. Funcional se refiere a, se define este término funcional como una función que depende de otra función, por eso se le llama funcional. Esta teoría, usar la densidad electrónica en lugar de la función de onda tiene varias ventajas. Una de ellas es que la densidad electrónica es un observable que se puede medir mediante técnicas experimentales. Otra de las ventajas es que la densidad electrónica solo depende de tres coordenadas espaciales, mientras que la función de onda depende de 3n coordenadas. Es decir, se disminuyen los grados de libertad. Además, la densidad electrónica tiene información de los núcleos. Si nosotros integramos además de esto también, si nosotros integramos la densidad de onda, pues únicamente nos va a dar, la densidad electrónica, pues nos va a dar el número total de los electrones. Por tanto, tenemos ciertas ventajas de la comparación de otros métodos. Y esta teoría se fundamenta en dos teoremas. ¿Cuáles son estos teoremas? Son el teorema de Hohenberg y Kohn.
Entonces, el primero de estos teoremas, también llamado teorema de existencia y unicidad, nos dice que la densidad la energía del estado base es función única de la densidad electrónica, parecido a lo que les mencioné anteriormente. Este teorema tiene como consecuencia inmediata que las propiedades de un sistema están completamente determinadas por mi densidad electrónica, la densidad de carga, perdón, del estado base. Entonces, en base a este teorema, pues podemos hacer este cambio en lugar de utilizar función de onda, cambiarnos a la densidad electrónica. Y el segundo teorema nos dice únicamente que la densidad del estado base la que minimiza la densidad electrónica es exactamente la densidad del estado base. Haciendo uso de estos teoremas, Kohn y Sham proponen mapear el sistema clásico, el que estábamos analizando al inicio, el sistema de muchos cuerpos, donde ya le hicimos la aproximación de Born-Oppenheimer. Se mapea en un sistema auxiliar en donde los electrones no interactúan entre sí y tienen la misma densidad electrónica del estado base. En este método de Kohn-Sham, las energías la energía cinética se sustituye, en lugar de una energía de electrones interactuantes, se le sustituye por una energía de electrones no interactuantes. La interacción electrón-electrón se asume como 100% coulombic. Por lo tanto, van a surgir diferencias con el sistema real, porque realmente estamos dejando de lado ciertas interacciones. Entonces, estas diferencias del sistema auxiliar con el sistema real, las dejamos fuera, ya que no las vamos a conocer. No sabemos cómo se representa matemáticamente, entonces las dejamos afuera como solamente dejamos lo que conocemos. Entonces, pasamos de un sistema interactuante a un sistema no interactuante, donde únicamente se le agrega el efecto de un potencial externo. Esto se hace haciendo el uso de estos teoremas, ¿verdad?, de Cohen-Bricon. Entonces, ya haciendo uso de estos teoremas, llegamos a estas expresiones de acá, en donde tenemos que la energía va a ser funcional de la densidad electrónica del estado base. Vamos a tener primeramente la interacción cinética de los electrones no interactuantes, que lo conocemos, ¿verdad? Es una interacción cinética fácil de calcular. Tenemos también el potencial, ese se le llama potencial de Hartree, que también es funcional de la densidad electrónica, y únicamente la interacción coulombica entre los electrones. Y acá tenemos lo que no conocemos, lo vamos a dejar fuera, que esto sería el potencial de correlación e intercambio. Entonces, haciendo uso de la propiedad variacional de la energía y teniendo en cuenta los criterios de ortonormalidad, vamos a llegar a lo que se conocen como las ecuaciones de Kohn-Sham. Pero antes de eso, nada más cabe mencionar de lo que es la aproximación de gradiente generalizado, en donde se pretende aproximar este término que les mencionaba, que no lo conocemos, se aproxima mediante se le llama aproximación GGA, en donde consideramos que la densidad electrónica no depende únicamente de un punto, sino también de la variación en la vecindad alrededor de este punto. Entonces, como les mencionaba, a partir de las propiedades ortonormales que les hablaba, llegamos a las ecuaciones de Kohn-Sham y por lo tanto a un hamiltoniano de Kohn-Sham, en donde los orbitales de Kohn-Sham son las soluciones de mínima energía y mediante la suma de estos se puede construir la densidad electrónica, que es lo que nos interesa, ya que en base a esta podemos describir todas las propiedades del sistema. Con estas ecuaciones, el problema original de electrones interactuantes, que vamos a transformar este sistema en un problema de n ecuaciones independientes de tipo Schrödinger, en los cuales interactúan bajo la influencia de un potencial externo. Entonces, nuestro sistema se simplifica muchísimo. Y con estas ecuaciones, pues, hacemos uso de lo que es el ciclo autoconsistente. Bueno, el software que vamos a utilizar hace uso de este ciclo, en donde construimos el potencial de Kohn-Sham, donde tienen todas las interacciones que les mencioné anteriormente. Se resuelven estas ecuaciones, se calcula la densidad electrónica del estado base y se compara con
con la densidad que propusimos al inicio. Si la diferencia, nosotros vamos a colocar un criterio de convergencia, es decir, una diferencia entre la densidad electrónica que calculemos y la que propusimos, y si esta diferencia es consistente, es decir, cumple con el criterio de convergencia que determinemos, pues ya obtenemos valores de salida que son las propiedades que podemos calcular en base a la densidad electrónica. En caso de que no sea autoconsistente, pues se regresa al ciclo y se genera una nueva densidad electrónica y se repite el proceso así hasta que el sistema sea autoconsistente. Esto sería la parte de el marco teórico, que es toda la parte de la densidad del DFT. Ahora sí, ya pasando a la metodología, para el uso para los cálculos se utilizó el paquete de simulación VASP. En este software se calcula una solución aproximada de la ecuación de Schrödinger de muchos cuerpos y se resuelven las ecuaciones de Kohn-Sham. Los parámetros computacionales que vamos a utilizar para hacer los cálculos, como les mencionaba, es mediante el software VASP. Se utilizan pseudopotenciales POW. El EQ es de 450, vamos a colocar como energía de corte un EQ de 450 electron-volt, un vacío de 15 Armstrong en el eje Z. Estos términos más adelante voy a ahondarme un poquito más en ellos, pero en resumen, este vacío que se coloca en perpendicular al eje Z, digo paralelo al eje Z, se hace para evitar las interacciones entre slabs adyacentes y así simular al vacío. Se utiliza también un mallado de puntos K, 881 como los estables, eso también más adelante lo vamos a ver más en detalle. Y se redimensionan únicamente en función de la dimensión de la superficie que utilicemos. Y vamos a utilizar también el método de la supercelda, esto para simular a la superficie. Para hablar de estabilidad, pues vamos a hablar de una estabilidad de tipo termodinámico, en donde vamos a utilizar este formalismo de energías de formación superficial, en donde además de determinar nuestra estabilidad, nos va a permitir comparar las energías de estas superficies que calculemos. En este formalismo, como sabemos en el DFT, estamos en ausencia de temperaturas, tenemos bajas presiones, por así decirlo. Entonces, a partir de la energía libre de Gibbs, tomando en cuenta estas características, pues hacemos estas aproximaciones en donde determinamos una temperatura igual a cero y una presión casi igual a cero. Entonces, nuestro término de energía libre de Gibbs para sistemas abiertos va a quedar de esta manera. Y a partir de esto se asume un equilibrio termal entre el bulto y la superficie. Se va a tratar se trata a partir de esta manera de un equilibrio entre el bulto y la superficie con el fin de aplicar un equilibrio termodinámico entre el bulto y los componentes de la superficie. Entonces, a partir de esto vamos a determinar una entalpía de formación que van a ser nuestros límites de variación de estabilidad. Y a partir de esta ecuación, haciendo un poco sustituyendo algunos términos referentes a cada uno de los elementos que vamos a usar, vamos a llegar a nuestra expresión de la energía de formación superficial. Esta energía es la que vamos a calcularla en dos límites. Pero antes de eso, voy a más o menos definirles cómo está formada esta fórmula de aquí. Tenemos por una parte uno entre A, que sería el área, únicamente el área de la superficie. Esto únicamente es para hacerlas todas, para poder compararlas, aunque sean de diferentes dimensiones, únicamente le agregamos este factor de que es el área. La energía slab es la energía que estamos analizando, es decir, de la superficie que estemos analizando. Y la RF es la energía de referencia. Es una energía de referencia arbitraria que vamos a tomar. En base a esta nos vamos a compararla. Vamos a comparar la energía de referencia con todas las demás para ver si es menor o mayor y así definir si es estable en ciertas regiones. El delta N es el exceso déficit de la especie, es decir, vamos a comparar el número de especies entre la referencia y el slab y vamos a poner aquí la diferencia que hay entre cada una de las especies. En este caso va a ser primeramente para el fósforo aluminio, pues va a ser aluminio y fósforo.
Y esta ecuación de energía de formación superficial se va a evaluar en dos límites. Un límite va a ser en condiciones ricas en fósforo y el otro límite contrario va a ser en condiciones ricas en aluminio. ¿Esto cómo se va a colocar? Únicamente se va a hacer esta parte de aquí. En condiciones ricas en fósforo vamos a tomar el potencial químico del fósforo del bulto, lo vamos a igualar al potencial químico de la superficie. Y para el aluminio no vamos a tomar directamente el potencial químico del aluminio, sino que vamos a hacer la diferencia del compuesto de fósforo-aluminio menos el del fósforo. Aquí hay un error, aquí no es molécula, es bulto. Y para la concentración de ricas en aluminio hacemos lo contrario. Si se fija, nada más únicamente se basa en no utilizar el potencial químico del fósforo en sí, sino que hacemos la diferencia del compuesto menos el del aluminio. Y aquí nos quedaría la contribución únicamente del fósforo, pero sin utilizarlo directamente. Entonces, ahora sí, ya pasando a la parte de resultados, primeramente lo que se hizo para trabajar con la superficie, primero se analizó el bulto. Esto nada más por consistencia para determinar si coincidían los resultados con lo ya reportado. Primeramente se determinó una energía de corte, que es la que les mencioné en los parámetros computacionales. Únicamente se hace la optimización, se varía la energía de corte hasta cierto valor y vemos dónde ya no varía tanto la energía de corte y se toma ese valor como está. Nosotros a partir de esta gráfica seleccionamos como 450 electron volts, un valor estable para la energía de corte, que esta energía de corte es la que se va a utilizar en todos los cálculos de aquí en adelante. Se hizo lo mismo con los puntos K. También se optimizan, se va variando el número de puntos K y se van analizando sus gráficas y se ve dónde deja de variar tanto esta energía. En este caso es para el fósforo aluminio y el fósforo de cromo. En ambos se tomó como 8 el valor de puntos K. También se optimiza el parámetro de red, nada más para comprobar que coincida con lo reportado. En el caso del fósforo aluminio se llegó a un valor estable de parámetro de red de 5.51 Armstrong, que coincide muy bien con lo reportado. Y para el fósforo de cromo se llegó a un parámetro de 5.31 Armstrong como estable. No correspondía con el experimental porque haciendo un poquito de investigación se vio que para este compuesto, al tratarse de cromo, era necesario utilizar una corrección, que es la corrección de Hobart. Entonces, agregando esta corrección, se optimizó el parámetro de red para cada valor de la corrección. Esta U únicamente nos indica el valor de la corrección de Hobart. Se agrega nada más como un parámetro más, un parámetro computacional más, y se optimiza su parámetro de red para cada uno de estos valores de U. Nosotros llegamos a que un valor de 0.48 nos daba un parámetro de red de 5.41 que correspondía muy bien con lo reportado ya previamente. Entonces se tomó una corrección de Hobart con U igual a 0.48. Y ya haciendo densidad de estados de estos bultos ya optimizados, se llegó a lo que ya se conocía, un semiconductor y en este caso un bulto de fósforo aluminio que presenta un poco de los estados característicos del half metal que les mencioné al inicio. Aunado a esto, también para el fósforo de cromo, se vio que existen fases metaestables, como lo es la fase de cloruro de sodio o sal de roca, que pueden coexistir en ciertos valores del volumen. Por eso también se optimizó este parámetro, esta estructura para el fósforo aluminio en caso de que apareciera. Y se determinó su densidad de estados, que tiene un comportamiento metálico. Para las entalpías de formación, que es lo que les mencionaba en el método de energías de formación superficial, se determinaron sus entalpías de formación para cada compuesto, haciendo uso de las fórmulas que les mostré ahí, y se llegó a un valor de 1.36 para el fósforo de aluminio y 0.4 para el fósforo de cromo, que coincide con los valores reportados. Ya habían sido reportados previamente esos valores y sí estaban muy cercanos. Para determinar el potencial químico de cada elemento por separado, se utilizaron sus estructuras más estables. Para el caso del aluminio y el cromo, era su fase FCC, y para el fósforo se utilizó una fase conocida como fósforo blanco. Una vez ya teniendo todos los cálculos previos que necesitábamos para empezar a trabajar con la superficie, se construyó esta superficie 001 a partir de la estructura Zinc Blend.
Aquí únicamente se muestra el procedimiento para construirla, se aumenta la periodicidad del bulto a 2×2 y se selecciona la superficie 001, y a partir de esa pues ya se construye la, que es la C. Aquí cabe destacar que en la base se colocan hidrógenos, esto para evitar la acumulación de carga. Esto se utiliza únicamente para eso. Y también se congelan los átomos de la base inferior. Entonces, estos les menciono, se utiliza para evitar la acumulación de carga y así simular el bulto. Entonces, ya construida esta superficie 001, es la que vamos a tomar como referencia, es la que va a aparecer como nuestro cero en los cálculos de más adelante. Va a ser con lo que vamos a comparar toda la demás. Esta es la terminada en aluminio, porque también puede ser terminada en fósforo, pero utilizamos la terminada en aluminio. Entonces, a partir de la superficie, construimos estas reconstrucciones de acá. Como les mencioné al inicio, el fósforo de aluminio ha sido poco estudiado. Se desconocían las posibles terminaciones que pueda tener. Entonces, basándonos en compuestos similares de la familia 3 y 5, estudiamos reconstrucciones que ya habían sido reportadas previamente para este tipo de compuestos y las aplicamos en este material. Estas reconstrucciones de aquí ya habían sido reportadas en otros compuestos de esta familia, únicamente se modelaron en base a lo que ya habíamos, a esta superficie, a la 1×1, se fueron modelando estas de aquí, estas de periodicidad 2×4, también 2 de 2×2, vemos que en estas de acá tenemos dímeros en la superficie de aluminio, se forman dímeros en algunas superficies, también tenemos dímeros de fósforo, es decir, dos átomos de fósforo enlazados. También tenemos dímeros mixtos, como este de acá, en la I. Tenemos un dímero de aluminio con fósforo. Y esa es la característica principal, las dimerizaciones en la superficie, en la parte más expuesta. También pasa lo mismo en las 2×6. También hay dímeros en la superficie. Entonces, todas estas de acá se les aplicó los criterios que les mencionaba de energía de formación superficial para analizar su estabilidad termodinámica. Entonces haciendo estos cálculos, en estos dos límites que les mencionaba de aluminio rico y fósforo rico, se llegó a este diagrama de energías de formación superficial. A ver, aquí en este diagrama lo importante es basarnos en las líneas que aparezcan con unos niveles de energía más bajos. En este diagrama, como les menciono, se hace la variación desde condiciones ricas en aluminio, como aparece por acá, a condiciones ricas en fósforo. De acuerdo con el formalismo, las estructuras más estables son las que muestran menores energías. Entonces nos vamos a centrar en las partes inferiores del diagrama. Esto a lo largo de todo el límite que les mencionaba. Entonces, viendo aquí en este diagrama, las líneas que aparezcan con colores sólidos, que no aparezcan punteadas, son las que presentan estabilidad en algún límite de este potencial químico. Entonces tenemos esta de acá, que si nos vamos al nombre, es el inciso I, vemos que presenta estabilidad en límites ricos en aluminio, siguiendo luego con la estructura Q, que presenta también estabilidad en estos límites de por aquí, de 0.2 aproximadamente. Y si seguimos, vamos a ir viendo líneas que presentan estabilidad en alguna región de este potencial químico. Entonces, analizando todo este diagrama, vemos que hay 5 que presentan estabilidad, es decir, presentan el menor nivel de energía en algún punto de todo el eje X, de todo el potencial químico. De todas estas, serían un total de 5 que presentan estabilidad en alguna región. Estas son estas 5 de aquí, que sería el inciso D, que vemos que tiene dímeros de fósforo en la superficie. El inciso F, que también tiene dímeros de fósforo. El I, que tiene un dímero mixto, es decir, una combinación de fósforo con aluminio. La N, que esta tiene dímeros de fósforo también en la superficie. Y por último la 2×6, la Q, que esta tiene dímeros de fósforo también en la superficie. Entonces, analizando estas estructuras que determinamos como estables, con un nivel de estabilidad,
hacemos su densidad de estados únicamente para caracterizarlas y ver qué propiedad presentan. Entonces vemos que todas conservan un carácter semiconductor, al igual que el bulto. Entonces, hasta aquí pues iríamos por buen camino para poder crecerle algo encima, ya que tenemos esos comportamientos semiconductores. Esto a excepción de la número n, que sería la 2×2, que presenta estados en el nivel de Fermi. Esta no tendría el comportamiento semiconductor. Entonces, a partir de aquí ya habríamos caracterizado por completo mi superficie de fosfuro aluminio, y ya podríamos trabajar sobre ella para generar la interfase. Entonces, pasando a la interfase, que no es más que colocarle el fosfuro de cromo encima de la superficie. Entonces, tomando la 2×2, vamos a comenzar con los estados iniciales, es decir, vamos a tomar mi superficie de fosfuro aluminio en fase sin blenda, la ideal, 2×2, y le voy a empezar a agregar impurezas del cromo, como lo mencionaba en el método que les mencioné al inicio para generar un Halmet. Se le va a ir agregando un átomo de cromo, luego 2 átomos de cromo, luego 3 y luego 1, así hasta completar toda una monocapa de cromo. Esto es para simular una condición real, ¿verdad? Donde se van agregando poco a poco estos átomos de cromo. Entonces, agregando estos átomos de cromo se van a ir agregando en los llamados sitios de alta simetría. En este caso, son sitios propios de las estructuras sin blenda, que es el sitio top, HCP, FCC y HCP1. Esto para ambas terminaciones, tanto en aluminio como en fósforo. Se van a ir agregando, como les mencionaba, de 1, 2, 3 y hasta toda la monocapa completa de átomos de cromo, y se van a comparar sus energías. En este caso únicamente se comparan mediante el criterio de mínima energía, ya que tienen el mismo número de especies atómicas. Entonces, para la terminación en aluminio vamos a mostrar lo que les mencionaba, lo que le fuimos añadiendo de cromo en cada sitio de alta simetría. Esto para terminación en aluminio muestro ya cuando ya se le agregaron los 4 átomos, es decir, la monocapa completa, a lo que le llamamos 1ml. Entonces, estas ya son las superficies relajadas. En nuestros cálculos nos salió que la FCC era la que presentaba un menor nivel de energía, y es la que se muestra por acá. Entonces, para la terminación en fósforo pasaba lo mismo, la FCC era la que presentaba un menor nivel de energía. Entonces, en base a esto, como vemos, hay una tendencia si somos un poco observadores, hay una tendencia a formar esta estructura que les mencionaba al inicio, esta estructura metastable del fosfuro aluminio, que es la sal de roca o la estructura de cloruro de sodio. Entonces, fue lo que hicimos, nos envió señales de que crecía esta estructura de cloruro de sodio. Entonces analizamos este crecimiento del fosfuro de cromo. Es decir, en vez de seguir la tendencia sin blenda que teníamos en el fosfuro aluminio, la crecimos en cloruro de sodio. Esto para las dos terminaciones, en aluminio y en fósforo. Luego, una vez modeladas ya las superficies, se colocaron 6 slabs en la base, en el sustrato, y 6 slabs acá en el compuesto de fósforo de cromo, en ambas partes. Y lo que se hizo ahora fue hacer lo mismo. Lo que se hizo ahora fue ir sustituyendo los átomos de aluminio de la interfase por átomos de cromo. Esto, antes de eso, pues, les muestro que la densidad de estados de esta interfase, en la terminada en fósforo, que es en la que le vamos a hacer la sustitución, ahorita se las muestro, que presenta un carácter metálico. Lo que se hizo en estas interfaces fue únicamente ir sustituyendo poco a poco átomos de cromo en la interfase, que es lo que nos interesa. Se sustituyó primero 1, luego 2 átomos de cromo, 3, y así hasta completar una sustitución completa de la monocapa. Y ahora, como ya no eran el mismo número de especies de átomos, no se podía comparar por criterio de mínima energía, se utilizó de nuevo el formalismo de energías de formación para determinar la estabilidad de cada una de estas sustituciones. Y se llegó que la sustitución de la monocapa completa era la más estable. Es decir, sustituyendo todos los átomos de aluminio por átomos de cromo en la interfase, era la que nos resultaba como más estable. Entonces, tomando esta como para caracterizarla, vemos que se generaba en la densidad de estados. Podríamos más o menos observar que en el spin minoritario no había estados, pero para estar seguros,
hicimos el cálculo de bandas, en donde vemos aquí en esta gráfica aquí, vemos la estructura de bandas para el spin-up y la estructura de bandas para el spin-down, en donde hay un pequeño gap de aproximadamente 0.37 electronvolts. Por lo tanto, podríamos decir que sí tendríamos ese comportamiento Hall metal. Y se hizo lo mismo, exactamente lo mismo que con la sal de roca, pero ahora con la zinc blenda, ya que es en un inicio la que se había propuesto, es decir, el crecimiento zinc blenda. Se hizo lo mismo, se hizo la sustitución desde un átomo, luego 2 átomos, 3 átomos, y así hasta completar toda la sustitución completa en la interfase. Y se hizo el mismo análisis de estabilidad de energías de formación superficial, en donde también se concluyó que la sustitución completa era la más estable, como vemos acá. Aparece por debajo aparece con menores energías, entonces la tomamos como más estable, pero por acá también aparecía una zona en la que la ideal, es decir, a la que no le sustituías ningún átomo de cromo, también presentaba una cierta estabilidad en una región del potencial químico. Entonces se hizo lo mismo, se calculó su densidad de estados. Esto es para la ideal, en donde no se le sustituyó en la interfase ningún átomo de cromo. Y vemos también que en el nivel de Fermi hay un gap de 0.91 electronvolts en el spin minoritario. Y ocurre lo mismo para la sustitución de una monocapa completa de cromo, pero en este caso el spin aumentó un poco, es de ahora 0.96 electronvolts. Esto se puede observar también en la densidad de estados. Entonces, ya tomando como una gráfica final esta energía de formación superficial, vemos que las dos estructuras que analizamos, las dos interfaces que analizamos en donde se sustituye en la interfase una monocapa completa de átomos de cromo, coexisten entre sí, es decir, tienen esta misma energía casi degenerada a lo largo de todo este rango del potencial químico, tanto para la zinc blenda como la sal de roca o cloruro de sodio. Y la ideal, pues, también aparece por ahí en un rango del potencial químico. Aquí lo juntamos con las que encontramos para el fosfuro de cromo, fosfuro de aluminio solo, sin agregarle ningún sustrato encima. Esto nada más para analizar que en condiciones ricas en aluminio, es más probable que surjan estas reconstrucciones superficiales, y en condiciones ricas en aluminio, pues se puede dar la interfase. Entonces, como conclusión, en un inicio, lo primero que se hizo fue calcular las entalpías de formación y vimos que eran consistentes con los reportados, es decir, coincidían con los ya reportados. A partir de las reconstrucciones, se encontraron 5 reconstrucciones estables para el fosfuro de aluminio. 4 de estas reconstrucciones presentan el carácter semiconductor. Entonces, a partir de haber encontrado estas reconstrucciones del fosfuro de aluminio, se comenzó con la interfase y se obtuvieron 2 posibles interfaces: la sal de roca o cloruro de sodio y la zinc blenda. En ambas interfaces encontramos que existe un gap en el spin minoritario al nivel de Fermi. Por lo tanto, decimos que las interfaces, tanto zinc blenda como cloruro de sodio y sal de roca, presentan este carácter hard metal, como se había predecido. Bueno, entonces esto serían las conclusiones del proyecto. Sería todo. Nada más como agradecimientos pues a la UNAM por las instalaciones, al CONACYT por el otorgamiento de la beca, y al Centro de Nanociencias y Tecnología de la UNAM por los recursos computacionales para llevar a cabo estos cálculos. Bueno, sería todo. Muchas gracias.